Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, con el foco puesto en la actualidad, en las últimas horas, en las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto en el conflicto en Oriente Medio, con los misiles disparados desde el Líbano. Se siguen sucediendo los ataques precisamente en un momento en el que Estados Unidos está empezando a intervenir en el Mar Rojo, derribando varios drones y misiles lanzados por parte de los hutíes. Estamos también pendientes de noticias en torno al ejército alemán, pendientes de más, como se pueden imaginar, del conflicto en Ucrania, con Rusia anunciando que va a desplegar nuevos obuses, alertando también de un posible ataque de falsa bandera por parte de Ucrania. Y precisamente vamos a hablar también de Ucrania, que está diciendo pues que poco a poco van a tener que retirarse, que es posible que haya más casos como el de Bakhmut en los próximos 2 o 3 meses. Y por supuesto, seguro que hablamos de Argentina, de Javier Milei, de las nuevas protestas que están teniendo lugar en el día de hoy. Empezamos mirando Oriente Medio. 18 misiles disparados hacia Israel desde el Líbano han tenido lugar en el día de hoy. Unos misiles que se han lanzado contra el noroeste de Israel desde la frontera libanesa, según la radio y los medios del ejército de Israel. Además, ha apuntado a su propio ejército que han derribado 8 de estos misiles que se dirigían hacia el kibutz de Rosh Hanikra, mientras han sonado las sirenas en la zona. Los ataques, eso sí, no han causado ni heridos ni daños. Hablamos ahora del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Ha hablado sobre la guerra de Israel contra Gaza en una ceremonia de premios científicos en Ankara. Ha dicho que la violencia por parte de Israel y el número de muertes palestinas en Gaza desde el 7 de octubre han funcionado como una prueba de fuego y que ha mostrado quién busca defender, explotar los derechos humanos y la dignidad. Además, ha criticado a aquellos que actúan como apóstoles de la democracia, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, los medios de comunicación internacionales y la Unión Europea. Dice Erdogan, han fracasado en esta crisis, en unas declaraciones en las que además ha comparado a Netanyahu con Hitler. Como se pueden imaginar, ya hay reacción y hay declaración por parte del primer ministro israelí. Netanyahu ha replicado a Erdogan con un comunicado en el que afirma que Erdogan es el que ha cometido un genocidio contra los kurdos y que ostenta récord mundial de cancelamientos de periodistas que se oponen a su régimen. Dice que es la última persona que puede dar lecciones a Israel. Dice en este comunicado que están combatiendo para eliminar a la organización terrorista más aborrecible y brutal del mundo, culpable de crímenes contra la humanidad. Seguimos mirando a la guerra de Israel contra Hamas, que va a durar varios meses. Es lo que ha dicho el jefe militar israelí. Ha lanzado esta previsión al mismo tiempo que una serie de incidentes fuera de la franja de Gaza han elevado el temor a que este conflicto se extienda. El jefe del Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, ha defendido ante la prensa que no hay soluciones mágicas ni atajos para desmantelar una organización terrorista, que solo queda la lucha decidida y persistente. Las acciones israelíes se han intensificado cerca de la Navidad, sobre todo en el área central, justo al sur de la vía fluvial estacional que divide la franja de Gaza. Precisamente miramos un día más al Mar Rojo. Hapag-Lloyd ha dicho que la ruta del Mar Rojo sigue siendo demasiado peligrosa. La compañía dice que va a seguir desviando sus barcos a través del Cabo de Buena Esperanza, un desvío que supone varios miles de millas para conservar sus barcos. Miramos ahora a Estados Unidos. El ejército estadounidense ha derribado este martes una docena de drones y 5 misiles lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen contra embarcaciones en el Mar Rojo. Es lo que ha confirmado el propio Pentágono, que apunta que no ha habido daños a los barcos en el área y que tampoco se han reportado heridos. Es lo que ha dicho el Comando Central del Pentágono en las redes sociales, donde ha descrito un bombardeo de 12 drones, 3 misiles balísticos antibuque y 2 misiles de ataque terrestre durante un periodo de 10 horas. Miramos precisamente a Estados Unidos, y es que se espera que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viaje a Oriente Medio a finales de la próxima semana para discutir la guerra en Gaza. Es lo que ha informado el medio Axios este miércoles, citando a 5 funcionarios estadounidenses, israelíes y árabes. Según se informa, va a visitar Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Miramos ahora a Irán. El ministro de Defensa iraní ha prometido devolver el golpe a Israel en el momento adecuado. Esto después de que uno de sus comandantes de alto rango muriera en un presunto ataque aéreo israelí en Siria. Dice Irán que la represalia va a dar al débil enemigo de Israel una respuesta poderosa. Esto es lo que ha dicho el ministro Mohammad Reza Ashtiani. Sus comentarios reiteran las amenazas similares por parte del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, cuyo portavoz ha dicho que no va a haber interrupción en la misión de Irán de confrontar a Israel.
Hablamos de nuevo de Gaza. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha afirmado que está preparado para el día después de la guerra en la Franja de Gaza, que dice que va a ser un examen para la credibilidad de Estados Unidos, sobre todo con respecto a su deseo de poner fin al conflicto en base a las resoluciones de las Naciones Unidas. Abbas, en una entrevista con la televisión egipcia, ha subrayado también las resoluciones de Naciones Unidas. Seguimos con más noticias. Miramos ahora. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que no está a favor de utilizar la Fuerza Naval Antipiratería de la Unión Europea, conocida como Operación Atalanta. Dice que no está de acuerdo en utilizar esta operación para proteger a los buques mercantes de la milicia hutí de Yemen en el Mar Rojo. La Operación Atalanta se puso en marcha en 2008 y se ubicó cerca del Cuerno de África y en el Océano Índico Occidental. Sánchez ha añadido que no se opone a la creación de una misión diferente en esta región. Miramos ahora a Alemania, que ha aprobado suministros de armas por un valor récord de 11.700 millones de euros este año, y un tercio de todas estas exportaciones se va a destinar a Ucrania, es lo que informa la agencia de noticias dpa. El récord anterior se batió en 2021, cuando Berlín aprobó un suministro de armas por valor de 9.350 millones de euros, según afirmó el Ministerio de Economía alemán en un comunicado dirigido a Sebim Dagdelen, miembro del Bundestag por Alianza Sarah Wagenknecht. Dice además que el récord de este año supera el anterior en casi un 25%, mientras que el incremento respecto al año pasado se sitúa en el 40%. Según el comunicado de esa suma, los suministros de armas representaron 6.150 millones de euros, mientras que otros productos de defensa representaron los 5.670 millones de euros restantes. De Alemania pasamos a Corea del Norte. Hablamos de los barcos fantasma del puerto de Corea del Norte que están poniendo en peligro a Ucrania. Aumentan los envíos de armas a Corea del Norte y peligra de esta forma la ayuda a Ucrania. Las imágenes por satélite muestran un repunte de la actividad en un puerto cercano a Rusia. Hablamos del puerto norcoreano inactivo cerca de la frontera con Rusia, que ha vuelto a la vida, alimentando lo que según los expertos es un floreciente comercio de armas destinadas a los frentes de Ucrania, que al mismo tiempo está reforzando la anémica economía gestionada por Kim Jong-un. Las imágenes por satélite del puerto de Nayín, tomadas entre octubre y diciembre, muestran un flujo constante de barcos en las instalaciones, cientos de contenedores de carga y descarga y vagones de ferrocarril listos para transportar mercancías. Miramos ahora a Europa. La Unión Europea prepara un nuevo plan de ayuda a Ucrania por valor de 20.000 millones de euros, que eludiría la postura contraria de Hungría sobre la financiación del país en guerra. Se trata de un modelo financiado con deuda, es decir, los Estados miembros emitirían garantías al presupuesto de la Unión Europea, con lo que la Comisión podría pedir prestado el dinero a los mercados de capitales, una estructura similar a la usada para financiar a los países de la Unión Europea a corto plazo durante la pandemia de COVID. Este sistema nos requeriría garantías de los 27 Estados miembros siempre que se incluyera a los Estados con mejores calificaciones crediticias, lo que impediría a Orbán que pueda vetar esta nueva propuesta por parte de Europa. Y miramos ahora a Estados Unidos. Ahora que la ayuda estadounidense y europea a Ucrania empieza a estar en grave peligro, la administración de Biden y los funcionarios europeos están cambiando silenciosamente su enfoque de apoyar el objetivo de Ucrania de una victoria total sobre Rusia. Empiezan a pensar en mejorar su posición en una eventual negociación para poner fin a la guerra, es lo que dice funcionarios de la administración de Biden y diplomáticos europeos radicados en Washington. Una negociación de este tipo probablemente significaría ceder partes de Ucrania a Rusia, es lo que está informando el medio político en el día de hoy, que apunta que la Casa Blanca y el Pentágono insisten públicamente en que no hay ningún cambio oficial en la política de la administración y que todavía están apoyando el objetivo de Ucrania de expulsar completamente al ejército ruso del país, pero junto con los propios ucranianos, funcionarios estadounidenses y europeos están discutiendo ahora el redespliegue de las fuerzas de Kiev lejos de la contraofensiva fallida del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Están pensando en una posición defensiva más fuerte contra las fuerzas rusas en el este, según estos funcionarios y diplomáticos europeos, y además también es una información confirmada por un alto funcionario de la administración de Biden. Este esfuerzo también ha implicado reforzar los sistemas de defensa aérea y construir fortificaciones, obstrucciones con alambre de púas y obstáculos antitanques y zanjas a lo largo de la frontera norte de Ucrania con Bielorrusia. Además, la administración Biden se está centrando en resucitar rápidamente la propia industria de defensa de Ucrania para suministrar el armamento que se necesita desesperadamente y que el Congreso de Estados Unidos se está resistiendo a reemplazar. Miramos precisamente a Rusia. El Kremlin ha dicho este miércoles que cualquier nueva ayuda de la Unión Europea a Ucrania no va a afectar al resultado del conflicto en ese país. Dice que ese gasto solo va a perjudicar
a la economía europea al comentar los planes de Europa de proporcionar 20.000 millones de euros a Ucrania que soltarían la oposición de Hungría. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que corresponde a los contribuyentes de Europa darse cuenta de que su dinero se estaba malgastando. Seguimos mirando a Rusia. El bastión de Avdiivka se ha convertido en el próximo objetivo de las tropas rusas en la región oriental de Donetsk después de la captura de Marinka, mientras el mando ucraniano no descarta un repliegue de esa localidad, no sin antes intentar, eso sí, infligir el mayor número posible de bajas al enemigo. Dice Zaluzny que van a defender tanto como puedan sus fuerzas precisamente estas naciones. Sin embargo, dice que las fuerzas no son suficientes y que ven que es mejor salvar a la gente, que entonces van a tomar esa decisión y van a salvar a su gente. Es lo que ha resumido en el frente el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, que habla de retiradas en algunos puntos, en algunos enclaves importantes, como puede ser en los próximos meses, en los próximos días, el caso de Avdiivka. Seguimos hablando de Rusia. Moscú no descarta que Ucrania esté preparando un ataque de falsa bandera antirrusa con el uso de sustancias tóxicas de fabricación occidental, es lo que ha declarado hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, que apunta textualmente a que no se excluye la organización de otro ataque de falsa bandera antirrusa con el uso de sustancias tóxicas de fabricación occidental. Dice Zakharova que podría tener el objetivo de iniciar una nueva campaña para acusar a Rusia del presunto uso deliberado de armas químicas en las estructuras de la ONU y la prensa mundial. Es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pero ojo, porque el pasado 11 de diciembre el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, Igor Kirillov, también denunció que los servicios especiales de Ucrania estaban planeando una provocación contra Rusia con el uso de sustancias venenosas. Seguimos repasando la actualidad, hablamos de los últimos ataques. Rusia ha lanzado un total de 46 aviones no tripulados de ataque en varias oleadas durante esta noche, es lo que ha dicho la Fuerza Aérea de Ucrania este miércoles, añadiendo que sus sistemas habrían derribado 32 de estos aviones no tripulados, según recoge la agencia Reuters. La mayoría de los aviones no tripulados, no derribados, golpearon los territorios de primera línea en el este y el oeste de Ucrania, en particular en la región de Gerson, según dice la Fuerza Aérea en Telegram. Seguimos mirando a Rusia, que pronto va a desplegar sus nuevos obuses contra las fuerzas ucranianas como parte de la operación militar especial. Es lo que ha dicho el jefe del conglomerado de defensa estatal Rostec en declaraciones publicadas este miércoles. Las pruebas de las nuevas unidades de artillería autopropulsadas Coalition SV han finalizado y su producción en masa ya ha comenzado, según ha declarado en una entrevista a la agencia estatal de noticias RIA el propio Sergei Chemezov, el propio jefe de Rostec. El primer lote piloto se va a entregar a finales de 2023. Dice que cree que van a aparecer en el campo de batalla de Ucrania pronto, ya que se necesitan obuses de esta clase para proporcionar una ventaja sobre los modelos de artillería occidentales en términos de alcance de tiro. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado hoy de la puesta en órbita de un nuevo satélite militar. Es el quinto que el país lanza este año. Apuntan en un comunicado a que en el tiempo previsto el aparato espacial ha alcanzado la órbita programada y que ha quedado bajo el control de los medios terrestres de las fuerzas aeroespaciales. Esto es lo que ha señalado Defensa en un comunicado difundido por las agencias oficiales de Rusia. Añaden que hay comunicación telemétrica estable con el satélite y que todos los sistemas de a bordo funcionan con normalidad. El satélite militar fue lanzado a eso de las 10:03 hora de Moscú con un cohete ligero Soyuz 21B desde el cosmódromo de Plesetsk, situado en la región de Arjángelsk, en el norte de la parte europea de Rusia. Miramos ahora a Japón. La decisión de Japón de entregar sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania va a tener graves consecuencias para los lazos entre Rusia y Japón, es lo que ha dicho hoy mismo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Las relaciones entre Moscú y Tokio ya de por sí son difíciles y se han deteriorado bruscamente desde que Rusia envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022. Japón se ha unido a sus aliados occidentales en la imposición de amplias sanciones económicas a Rusia. De Japón miramos a Estados Unidos. Rusia ha afirmado que las sanciones estadounidenses impuestas contra el proyecto Arctic LNG socavan la seguridad energética nacional. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha criticado esta medida inaceptable de Washington de tomar medidas drásticas contra el enorme Arctic LNG-2. Dice que las sanciones son solo la última medida implementada mientras Occidente busca limitar la capacidad financiera de Moscú para librar la guerra en Ucrania. Los comentarios se producen después de que Washington anunciara el mes pasado sanciones contra la nueva planta de gas natural licuado que se está desarrollando en la península de Yidán, en el Ártico.
Miramos ahora a Ucrania. El máximo jefe del ejército ucraniano ha dicho que Rusia podrá convertir cualquier ciudad en otro Bakhmut en cuestión de meses si se priva a Kiev de la tecnología militar necesaria y de nuevos reclutas. Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha dicho este martes que necesitan más personas, armas y municiones para seguir luchando. Dice que el 2024 no solo será diferente, sino que debe serlo, y añade que cada pedazo de Ucrania es querido por ellos, ya sea Bakhmut o Avdiivka. Dice: defenderemos nuestra tierra lo más ferozmente posible, pero si no tenemos fuerzas suficientes es mejor preservar la vida de nuestro pueblo. Dice: por supuesto, tomaremos esa decisión y preservaremos la vida de las personas. El enemigo tiene la oportunidad de acumular fuerzas, incluyendo artillería y aviación, en cualquier sector, y puede convertir cualquier ciudad en otro Bakhmut en cuestión de 2 o 3 meses. Miramos de nuevo a Ucrania, que va a tener que posponer el pago de los salarios y las pensiones de los funcionarios a millones de sus ciudadanos si la Unión Europea y los Estados Unidos no proporcionan ayuda financiera a principios de 2024. Es lo que ha afirmado la ministra de Economía, Yulia Sviridenko. Habla de un posible retraso en los salarios de 500.000 funcionarios y 1,4 millones de docentes, así como el pago de las pensiones de 10 millones de pensionistas. Miramos ahora a Argentina. El presidente argentino Javier Milei estudia emitir bonos perpetuos para pagar la indemnización derivada de la extinción de la empresa energética YPF en 2012, cobrando a los argentinos un impuesto llamado igual que el exministro de Economía de aquel entonces, Axel Kicillof. Este asunto se suma a la lista de problemas financieros del país. Dice Milei: hay un problema porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando es crear la tasa Kicillof, que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. A juicio del mandatario, la idea es que los argentinos tengan que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Seguimos mirando a Argentina. Hablamos de las centrales obreras y organizaciones sociales que se han vuelto a concentrar este miércoles frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en el centro de Buenos Aires, para acompañar a la poderosa central sindical Confederación General del Trabajo, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el derecho de necesidad urgente firmado la semana pasada por el presidente Javier Milei, con el objetivo de reestructurar las bases de la economía del país. Los asistentes han insistido en la idea apoyada por la central sindical de inspiración peronista de que esta medida no es constitucional, un motivo por el que minutos antes de iniciar esta movilización han presentado un recurso de amparo que pide a la Corte Suprema que suspenda los puntos del DNU referidos a la reforma laboral. Miramos también a los BRICS. Hablamos del PIB agregado de los países BRICS después de la adhesión de sus nuevos miembros en 2024, que va a superar significativamente al de los países del G7, según afirma el propio ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Dice en sus conversaciones con su homólogo indio que el PIB total de los BRICS en la nueva formación va a superar significativamente al G7, es lo que ha dicho el máximo diplomático ruso, señalando que la participación de los países del sur y del este global en la economía mundial en general está creciendo. Dice que en particular esto se debe a numerosos errores y medidas inaceptables de Estados Unidos y sus aliados, y que esta tendencia se va a reforzar incluso en relación con la expansión de los BRICS. Como señala el propio Lavrov, Moscú y Nueva Delhi no aceptan distorsiones de los principios del derecho internacional, del desarrollo del libre mercado y de la competencia leal. Y vamos con más noticias sobre los BRICS, en lo que bien podría ser un acontecimiento enorme para la alianza. Tanto Irán como Rusia han acordado comerciar en monedas locales, abandonando el dólar estadounidense. De hecho, la agencia Reuters informa que las dos naciones han finalizado un acuerdo que tendrá un impacto masivo en sus relaciones comerciales. Según los informes, ambas naciones han acordado abandonar el dólar dentro de los acuerdos comerciales bilaterales. Además, según se informa, el acuerdo también ha sido finalizado por los gobernadores de los respectivos bancos centrales de ambas naciones. Por el contrario, Irán se va a convertir en uno de los nuevos 5 miembros de los BRICS en 2024. Dicen que los bancos y los actores económicos ya pueden utilizar infraestructuras, incluidos los sistemas interbancarios distintos de SWIFT, para negociar en monedas locales. Este informe además señala que ambos países han aumentado la cooperación económica y militar después de las sanciones impuestas por parte de Occidente, sobre todo por parte de Estados Unidos, a ambos países. Miramos a China. Dos ciudades del noroeste de China, Xi'an y Yunxian, han aconsejado a sus residentes que permanezcan en sus casas. Han limitado la producción industrial pesada y han detenido el procesamiento de carbón, advirtiendo de una fuerte contaminación en los próximos días y una espesa niebla. El Observatorio Meteorológico Central de China también ha advertido sobre una densa neblina para el norte y el este del país desde las primeras horas del jueves hasta el sábado, antes de que llegue una ola de frío el sábado por la tarde para disipar esta densa niebla. Terminamos en este caso hablando
en este caso de España. Hablamos de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha anunciado este miércoles la prórroga por un año más de los gravámenes a los beneficios extraordinarios, tanto del sector financiero como del sector energético. Es lo que ha avanzado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, en la que ha hecho balance del año y además ha explicado las medidas aprobadas para hacer frente al incremento de precios y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Junto con estas importantes medidas para el primer tramo del año, en tercer lugar, se van a prorrogar por un año los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del sector energético, es decir, las grandes empresas energéticas y también la gran banca. En el caso del gravamen energético, vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país. Y también el compromiso de la revisión en el año 2024 de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente. Como saben ustedes, el impuesto fue diseñado con una pervivencia de 2 años, vencería el 31 de diciembre de este año, del año 2023, y por tanto lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez revisada en el sentido que antes les he expuesto sobre las inversiones vinculadas con proyectos industriales para la descarbonización de nuestra economía. En el caso del gravamen energético, Sánchez se ha explicado. Ha dicho que van a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país. Un día más seguimos pendientes, como ven, de la actualidad de las últimas horas. También, como siempre, de traer el mejor análisis. No se vayan, porque hacemos una hora de pausa, un par de minutos y volvemos. Seguimos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.